Millonario, ve niño de la calle con collar y su amante enfrenta secreto que cambia todo. Era una noche electrizante en la metrópoli. Luces de neón brillaban como estrellas caídas, pero en el corazón de Miguel todo estaba oscuro. Estaba al borde del abismo. Un escándalo financiero lo había dejado tambaleándose. Su fortuna, construida con esfuerzo y astucia, estaba en peligro por un movimiento en falso. Mientras el mundo a su alrededor seguía su curso frenético, él luchaba con el peso sobre sus hombros. La presión, como un nudo apretado en su garganta, le robaba el aliento. Y allí estaba Clara, su amante, una artista vibrante y dulce. Sin embargo, guardaba secretos que amenazaban con derribar el frágil castillo en el que habían construido su amor. Cada vez que la miraba, el resplandor de sus ojos escondía 1000 historias, como un cuadro inacabado. Esa noche, sin embargo, la chispa entre ellos era peligrosa. Las sombras de la traición danzaban a su alrededor. Ambos sabían que él. El corazón de Miguel dio un vuelco. «¿De dónde lo tienes?», le preguntó, la curiosidad dejándole un sabor amargo en los labios. El niño, con ojos grandes y asustados, titubeó. «Es de mi mamá. No quería que lo vendiera», respondió, temiendo que cada palabra pudiera atraer la ira de los usureros que lo perseguían. Fue entonces cuando Miguel comprendió que no podía dejarlo solo. La imagen del niño, asustado y vulnerable, se impuso ante el eco de su propia culpa. Sin pensar, se lanzó a protegerlo. «Vamos, te ayudaré», dijo con firmeza, aunque dentro de él una voz susurraba que esto podría ser un error fatal. La tensión electrizante entre Clara y su oscuro secreto palpitaba en su mente mientras escapaban juntos. La ciudad parecía murmurar a su alrededor. Cada esquina era un peligro, cada sombra un testigo. Miguel sintió cómo la presión en su pecho aumentaba. La inminente posibilidad de perderlo todo lo perseguía, pero el llanto del niño resonaba más fuerte que cualquier preocupación. De camino a su coche, la multitud pulsaba, un torbellino de vida y caos. Murmullos de desaprobación llenaban el aire cuando pasaron, una mezcla de compasión y curiosidad. «¿Qué hace un millonario con un niño de la calle?», pensó Miguel, sintiendo el ardor de las miradas pesadas en su espalda. Mientras miraba el collar en su mano, una pregunta lo atormentaba. ¿Qué secretos guardaba realmente? ¿La historia de su madre había llegado hasta el cuello del niño? La emoción lo consumía. De repente, ayudarlo a escapar de los usureros parecía el menor de sus problemas. ¿Qué haría Miguel ahora? ¿Proteger la inocencia de Lucas o arriesgarlo todo para desenterrar verdades que podrían destruir no solo su vida, sino también la de Clara? La noche prometía aventuras y peligros, y con cada paso, el mundo a su alrededor se llenaba de preguntas sin respuesta. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de... No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. La ciudad zumbaba a su alrededor mientras Miguel sostenía el collar en su mano. Sus pensamientos se agolpaban. Atrapados entre el deseo de desenterrar secretos y la urgencia de proteger al niño, Lucas, con su mirada asustada, lo seguía, y Miguel sintió que cada paso lo acercaba más a una verdad que intuía peligrosa. La luna, escondida detrás de nubes, parecía observarlo de cerca. Cuando llegaron al coche, de repente algo estalló en su mente. Las luces parpadeantes de los usureros se acercaban. «Rápido, dentro», le dijo a Lucas, con una voz que no admitía discusión. Pero antes de que pudiera cerrar la puerta, una figura apareció en la penú. Sus ojos brillaban con furia y confusión. «¿Qué estás haciendo aquí, Miguel?». La mirada que le lanzó era como un cuchillo en su pecho. Miguel se sintió atrapado. Clara nunca había expresado tanto desacuerdo, y en ese instante, todo su mundo se tambaleó. «No es lo que parece», balbuceó, intentando aclarar las cosas. Pero antes de que pudiera dar un paso hacia ella,
Un grito desgarrador rompió la noche. Un grupo de hombres apareció, alineándose detrás de Clara como sombras amenazantes. ¡Devuélvelo!, gritó uno de ellos, señalando al niño. El aire se volvió espeso y tenso. Miguel sintió una chispa de pánico en su pecho. ¿De qué demonios hablas?, replicó, protegiendo instintivamente a Lucas. Pero Clara, con la tristeza inscrita en su rostro, se adelantó. Esa joya es de mi familia, Miguel. Lucas no es solo un niño de la calle, es el hijo de mi hermana. Tomé el collar de su madre cuando se quebró, y los ojos de Miguel se abrieron de par en par. Todo el aire se escapó de sus pulmones. ¿Tu hermana? ¿Y por qué no me dijiste nada? La adrenalina le corrió por las venas. La traición de Clara dolía más que cualquier golpe. No tenía idea. Iba a decirte. No sabía que ella todavía estaba viva. Clara sollozó. Lo hice para protegerlo. La familia está en peligro. Tenía que hacer algo. No me juzgues. Los hombres avanzaron. El líder, un tipo corpulento con tatuajes que parecían serpientes en su piel, la encaró. Esos son nuestros negocios, Clara. Te dije que no te acercaras a ellos. Ya sabes lo que hay en juego. Las palabras eran frías y afiladas como un cuchillo listo para entrar. Miguel sintió que el mundo a su alrededor se desmoronaba. Clara y Lucas son parte de una historia que él no conocía. ¿Qué más oculta?, preguntó. Su voz apenas audible, pero llena de una angustia palpable. Es todo un lío, Miguel. Que estoy intentando protegerlo, y en cierta medida lo estoy haciendo, pero estoy en deuda con ellos. Nunca quise que Lucas estuviera en esta situación. Lo que pasó en la familia fue más complicado de lo que imaginas. El silencio era ensordecedor, interrumpido solo por el sonido de respiraciones entrecortadas y los murmullos de la multitud que comenzaba a reunir. Miradas de desaprobación y curiosidad se concentraban en ellos. La tensión era palpable. ¿Era Clara una víctima o la culpable? Miguel se sentía como un peón en un juego de ajedrez donde todos lo conocían, menos él. Las piezas estaban en movimiento y él no sabía cómo se jugaba. La revelación lo dejaba tambaleándose y en un instante sintió que estaba perdiendo todo, incluso a Clara. Sus corazones se debatían entre el amor y la traición, mientras los hombres se acercaban, listas para arrebatarles todo lo que ama. ¡Atrás!, Miguel grita. El tiempo se detiene. La noche oscura queda impregnada de incertidumbre, mientras la verdadera historia de Clara y su familia se abre como un laberinto sin salida. ¿De quién podría fiarse? ¿Qué haría él ahora? ¿Podría realmente salvar a Lucas y a Clara de su oscuro destino? Con cada segundo que pasaba, se daba cuenta que la verdad podía ser más mortal que cualquier enemigo que enfrentara. Miguel sintió el aire helado que lo rodeaba, como una corriente en el cuello. Las miradas del grupo de hombres lo atravesaron, pesadas como plomo, mientras el corazón le latía con fuerza. Clara estaba allí, con lágrimas en los ojos, y aunque la rabia lo consumía, su dolor era palpable. Algo en su voz no sonaba del todo cierto. «¡Atrás, Miguel!», gritó Clara, un destello oscuro en su mirada. «No te acerques más a él». El pánico subió por su cuerpo como una marea. Algo, un instinto primitivo, lo hizo retroceder. Lucas, tembloroso, se encogió contra él, buscando protección. Pero el mismo niño parecía ser un imán para el peligro. Mientras Miguel trataba de procesar sus palabras, un grito desgarrador resonó entre la multitud. Una figura emergió de las sombras, saltando sobre un parabrisas. Era un hombre vestido de negro. Un característico sombrero lo hacía casi parecer un fantasma. «Lucas, tú no deberías estar aquí», bramó, su voz resonando como un trueno en la noche. El niño se paralizó. «¿Papá?». La pregunta escapó de sus labios con una mezcla de miedo y esperanza, un rayo de inocencia en un mundo de oscuridad. Las piezas se juntaron como si el destino hubiera decidido reescribir la historia. Miguel sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Este hombre, este extraño, lo miraba con una mezcla de desprecio y reconocimiento. «Miguel», dijo, con una voz profunda como un eco en la noche, «tú,
Has estado yo, lo siento, pero no puedes quedarte con él. Es un peligro. ¿Qué? Miguel se sentía como si estuviera girando en un torbellino. ¿Por qué? ¿Quién eres tú? El hombre se inclinó hacia Lucas, ignorando la presencia de Clara. Tú sabes lo que tenemos que hacer. Ven conmigo, no tengo tiempo para perder. Su tono era urgentemente autoritario. Clara chilló, un sonido que parecía desgarrar el aire. ¡No! ¡Esto no puede estar pasando! Su frustración era palpable. Sentía que las estructuras del mundo se estaban desmoronando, pero el hombre siguió adelante, y si no fuera por el silencioso caos que los rodeaba, la conversación se habría perdido en un eco lejano. Antes de que Miguel pudiera pensar, el hombre tomó a Lucas de la mano. ¡Vamos! Se detuvo, girando su rostro hacia Clara. Tú sabías que esto iba a pasar. Miguel se sintió como un espectador impotente, mirando cómo se desmoronaba todo lo que pensaba comprender. ¿Quién es él, Clara? ¿Qué significa esto? La angustia transformó su voz en un susurro. La multitud murmuraba, miradas llenas de confusión paralizada en sus rostros. ¿Qué tiene que ver con todo esto, Clara? Tienes que hablar. Se cerró los ojos y cuando los volvió a abrir, los llenaron de determinación. No es como piensas, Miguel. Esto no es solo una historia de amor. Lucas, él tiene un destino. No, no es un niño de la calle. Es el hijo de un hombre de poder. Un hombre que hemos estado evitando. Y ahora está aquí. Las palabras de Clara resonaron como un eco hueco en su mente. Miguel sintió que el tiempo se detenía. Se preguntó si esto era una trampa, un juego de ajedrez con su corazón. Pero la mirada de Lucas, esa mezcla de miedo y desafío, hundió un cuchillo en su pecho. Lucas, ven aquí, murmuró, extendiendo la mano. Pero el niño no se movió. No, Miguel, tú no entiendes. Él no puede estar contigo. Es más complicado de lo que imaginas. Si lo estrujas, si lo arrastras, no solo lo perderás, perderás todo. Miguel estaba en un abismo. Todo lo que creía saber, todo lo que pensaba que comprendía, estaba en juego. Justo cuando la confusión lo invadía, una sirena rompió la noche. Un ligero brillo rojo comenzó a dibujar sombras en el rostro de todos los presentes. La policía, o quizás algo más oscuro. Es hora de irse, ordenó el extraño, su mirada fija en Miguel y Clara. No hay tiempo que perder. El destino de Lucas depende de esto. Miguel sintió el nudo apretarse en su garganta. Todo lo que había dado por hecho estaba ceñido bajo una amenaza real, y en ese instante, la línea entre la verdad y la mentira comenzó a desdibujarse. ¿Qué haría ahora? ¿Podía realmente confiar en Clara? ¿Era Lucas un niño para proteger o un secreto que destruía todo lo que conocía? En la noche, un murmullo inquietante se extendió entre la multitud. Sus ojos eran como tenazas que sostenían sobre su pecho la metaliza realidad. La pregunta ardía en su cabeza. ¿Era él el héroe de esta historia? ¿O simplemente un peón movido por fuerzas que no podía entender? ¿Y ahora qué? La tensión era palpable, un aire espeso que lo envolvía mientras Miguel sentía que todo se desmoronaba. Cada mirada desbordaba incertidumbre. Cada palabra era como un golpe en su pecho. «Lucas, ven aquí», murmuró, pero el niño permanecía en su sitio, atrapado entre la confusión y el miedo. «No, Lucas, no le hagas caso a ese hombre», Clara gritó, sus ojos llenos. «No puedes confiar en él». El extraño lo ignoró, centrado en Lucas, quien parecía un pájaro asustado. La multitud murmuraba, susurros inquietantes llenaban el aire. Alguien gritó, «¡Llamen a la policía!». Un nuevo pánico se encendió en el corazón de Miguel. Fue entonces cuando, en un giro inesperado de los acontecimientos, el hombre bajo el sombrero negro se volvió hacia Miguel. Tú hiciste esto». Su voz resonaba como un trueno en medio del caos. «Tu egoísmo ha puesto en peligro a Lucas». «¿Qué estás diciendo?». «Recuerdas a la familia de Clara, ¿cierto? No son simples mortales. Tienen conexiones que han estado ahí mucho tiempo. Y tú, Miguel, has estado en el centro de esa tormenta todo este tiempo».
El mundo de Miguel se detuvo. ¿Qué? ¿Qué conexión? No entiendo. Lucas se hizo más pequeño, atemorizado por la intensidad de la situación. «¡Déjalo en paz!», gritó, su voz temblorosa, pero fue muy tarde. Los ojos de Miguel, llenos de confusión, se concentraron en Clara. «¿Por qué no me dijiste nada? ¿Qué más hay que no sé?». Clara balbuceó, incapaz de encontrar las palabras. «Solo quería protegerte. No sabía que esto iba a pasar». De repente el sombrerudo avanzó, separó a Miguel de Clara, desatando una onda de chillidos entre la multitud. «Escuchen todos, la verdad saldrá a la luz», dijo, su voz retumbando con una desesperación inquietante. La familia de Clara oculta secretos, y no solo sobre Lucas. Las miradas se entrelazaron, sospechas surgiendo. «¿Qué quieres decir? ¿Qué secretos?». Miguel sintió que la veracidad de todo lo vivido se desvanecía bajo una sombra. El extraño hizo una pausa, observando a Clara con ojos penetrantes. «No eres solo su amante, no eres solo un amante, eres el hijo de un magnate rival, uno que su familia ha estado intentando eliminar. Lucas es el único que puede detenerlo, y tu presencia aquí solo empeora las cosas». Un estremecimiento atravesó a Miguel. La revelación lo dejó helado. ¿Era posible? No, eso no puede ser verdad. Su voz se desvanecía, cada palabra era un balbuceo de incredulidad. «¿Por qué crees que Lucas es importante? No es solo un niño de la calle, es la llave de un legado que muchos quieren destruir». El misterioso hombre seguía hablando, cada palabra como un cuchillo, profundizando la herida en su alma. Clara se tambaleó, sus ojos llenos de lágrimas. «No podía decírtelo, Miguel. Tenías que estar a salvo, pero al acercarte a Lucas, arriesgaste no solo tu vida, sino la nuestra». Todo lo que Miguel pensaba que conocía se iba desmoronando. «¿Entonces los hombres que vienen detrás de nosotros no son solo usureros? ¿Qué son verdaderamente?». Entre la confusión, la respuesta resonó con claridad. En ese instante, los sonidos de sirenas se intensificaron, y la figura del extrañamente sombrerudo se desvaneció en la multitud. «No hay tiempo. Tendrán que decidir. ¿Salvas a Lucas o a ti mismo?». Las luces rojas destellaban, reflejándose en el caos que se multiplicaba. Los hombres avanzaron, buscando venganza. El reloj corría. Miguel sentía la presión acumulándose, la desesperación apretando su pecho. ¿Qué haría? ¿Podría salvar a Lucas o simplemente terminaría arrastrando a todos consigo? Tenía que tomar una decisión ahora, y no había vuelta atrás. Sus corazones estaban en juego y el destino de todos pesaba sobre sus hombros. ¿Qué sería de ellos en este juego de sombras? En el instante en que el murmullo crecía, Miguel sintió que la verdad estaba a punto de estallar. La tensión era palpable, un aire espeso que lo envolvía mientras Miguel sentía que todo se desmoronaba. Cada mirada desbordaba incertidumbre. Cada palabra era como un golpe en su pecho. «Lucas, ven aquí», murmuró. Pero el niño permanecía en su sitio, atrapado entre la confusión y el miedo. «No, Lucas, no le hagas caso a ese hombre», Clara gritó, sus ojos llenos de angustia. «Él no es quien dice ser. No puedes confiar en él». El extraño lo ignoró, centrado en Lucas, quien parecía un pájaro asustado. La multitud murmuraba. Susurros inquietantes llenaban el aire. Alguien gritó: «¡Llamen a la policía!». Un nuevo pánico se encendió en el corazón de Miguel. Fue entonces cuando, en un giro inesperado de los acontecimientos, una explosión de luz y sonido estalló en el centro de la escena. Un coche negro, con ventanas tintadas, se detuvo bruscamente. La puerta trasera se abrió de golpe y una figura se abalanzó hacia ellos. «¡Miguel!», gritó, y a la vista de todos apareció Lucía, su hermana. El caos se detuvo por un instante. La mirada de Miguel se encontró con la de Lucía, flashes de un pasado olvidado llenando sus pensamientos. «¿Qué haces aquí?», preguntó Miguel, pero estaba demasiado aturdido por la tensión. La multitud suspiraba, ansiosa por la revelación que se avecinaba. «Vine a buscarte. La familia está en riesgo. No tienes idea de lo que está pasando», dijo ella, con respiraciones entrecortadas. «Están detrás de Lucas y de ti»,
No puedes quedarte aquí. Debemos irnos ya. Detrás de ellos, el sombrerudo se quedó congelado. Un destello de sorpresa cruzó su rostro. ¿Qué sabes tú de esto?, preguntó, como si cada palabra fuera una amenaza en sí misma. Todo, dijo Lucía, con una confianza repentina. Todo lo que ignoras. La familia de Clara no son simples criminales. Lo que buscan va más allá de la venganza. Hay mucho más en juego. Las palabras pesaban en el aire como plomo. Clara palideció. ¿Qué sabes tú de eso? Su voz soberana pero llena de pánico disparó. Lucas no es solo un niño, es parte de un legado, uno que nosotros hemos protegido durante años, dijo Lucía, dejando caer la bomba. La revelación sacudió a todos como un terremoto. Los murmullos crecieron, la multitud llena de confusión y miedo. Miguel sentía que el mundo se le desvanecía bajo los pies. ¿Qué quieres decir con legado? Su voz un susurro entre el caos. ¿Quién es realmente Lucas? Él es más importante de lo que crees. Y tú, Miguel, eres el hilo que conecta todo esto. Tú eres parte de esto. Lucía miraba a su hermano intensamente, como si pudiera desvelar un secreto guardado durante años. Las decisiones de papá, de nuestra familia, están involucradas con la familia de Clara. Todo está atrapado en un juego que nunca quisiste jugar. La multitud parecía un mar turbulentamente inquieto, voces entrelazadas, llenando el aire con dudas y suposiciones. «Miguel, sal de aquí». Clara lo instó, una mezcla de desesperación y determinación en su mirada. Tienes que proteger a Lucas y a ti mismo. Pero Miguel no podía dejar de pensar en las palabras de Lucía. Hay mucho más en juego. El pánico se intensificó. Sin embargo, una sirena se escuchó a lo lejos, rompiendo el momento de tensión como un cristal quebrándose. «¡Vamos, Miguel!», gritó Lucía, su voz ahora llena de urgencia. «No tenemos tiempo que perder. Deja a Clara, deja todo lo que crees saber. Son nuestro verdadero enemigo». Miguel se sacudió, confundido, mientras el rostro de Clara se desvanecía en incredulidad. «No, no puede ser». La verdad caía sobre él como una sombra, envolviendo su mente en un laberinto de traiciones familiares. Todo lo que había considerado cierto estaba a punto de dar un giro dramático. «Lucas, tú no eres solo un niño», gritó Miguel, atrapado entre el eterno amor por Clara y la urgencia de la verdad. Mientras el sonido de pasos se acercaba y las luces rojas danzaban a su alrededor. Era como si el caos se apoderara de la noche, convertido en una oscuridad inquietante donde el destino de cada uno pendía de un hilo. Justo cuando Miguel estaba a punto de dar un paso atrás, al ver la confusión y la angustia en los ojos de Lucas, todo quedó en suspenso. Clara dio un paso hacia él, y en ese mismo instante el sombrerudo lanzó una mirada fugaz a Lucía, que le hizo tragar saliva, como si comprendiera algo que ninguno de ellos sabía. El destino. ¿Qué pasaría cuando todo finalmente saliera a la luz? La tensión era palpable, un aire espeso que lo envolvía mientras Miguel sentía que todo se desmoronaba. Cada mirada desbordaba incertidumbre, cada palabra era como un golpe en su pecho. «Lucas, ven aquí», murmuró, pero el niño permanecía en su sitio, atrapado entre la confusión y el miedo. «No, Lucas, no le hagas caso a ese hombre», Clara gritó, sus ojos llenos de angustia. «Él no es quien dice ser. No puedes confiar en él». El extraño lo ignoró, centrado en Lucas, quien parecía un pájaro asustado. La multitud murmuraba, susurros inquietantes llenaban el aire. Alguien gritó, «¡Llamen a la policía!». Un nuevo pánico se encendió en el corazón de Miguel. Fue entonces cuando, en un giro inesperado de los acontecimientos, una explosión de luz y sonido estalló en el centro de la escena. Un coche negro con ventanas tintadas se detuvo bruscamente. La puerta trasera se abrió de golpe y una figura se abalanzó hacia ellos. «¡Miguel!», gritó, y a la vista de todos apareció Lucía, su hermana. El caos se detuvo por un instante. La mirada de Miguel se encontró con la de Lucía, flashes de un pasado olvidado llenando sus pensamientos. «¿Qué haces aquí?», preguntó Miguel, pero estaba demasiado aturdido por la tensión. La multitud suspiraba, ansiosa por la revelación que se avecinaba. «Vine a buscarte».
La familia está en riesgo. No tienes idea de lo que está pasando, dijo ella, con respiraciones entrecortadas. Están detrás de Lucas y de ti. No puedes quedarte aquí. Debemos irnos ya. Detrás de ellos el sombrerudo se congeló. Un destello de sorpresa cruzó su rostro. ¿Qué sabes tú de esto?, preguntó como si cada palabra fuera una amenaza en sí misma. Todo, dijo Lucía con una confianza repentina. Todo lo que ignoras. La familia de Clara no son simples criminales. Lo que buscan va más allá de la venganza. Hay mucho más en juego. Las palabras pesaban en el aire como plomo. Clara palideció. ¿Qué sabes tú de eso? Su voz soberana, pero llena de pánico, disparó. Lucas no es solo un niño, es parte de un legado. Uno que nosotros hemos protegido durante años, dijo Lucía, dejando caer la bomba. La revelación sacudió a todos como un terremoto. Los murmullos crecieron, la multitud llena de confusión y miedo. Miguel sentía que el mundo se le desvanecía bajo los pies. ¿Qué quieres decir con legado? Su voz un susurro entre el caos. ¿Quién es realmente Lucas? Él es más importante de lo que crees. Y tú, Miguel, eres el hilo que conecta todo esto. Tú eres parte de esto. Lucía miraba a su hermano intensamente, como si pudiera desvelar un secreto guardado durante años. Las decisiones de papá, de nuestra familia, están involucradas con la familia de Clara. Todo está atrapado en un juego que nunca quisiste jugar. La multitud parecía un mar turbulento, voces entrelazadas llenando el aire con dudas y suposiciones. «Miguel, sal de aquí», Clara lo instó, una mezcla de desesperación y determinación en su mirada. «Tienes que proteger a Lucas y a ti mismo». Pero Miguel no podía dejar de pensar en las palabras de Lucía. Hay mucho más en juego. El pánico se intensificó. Sin embargo, una sirena se escuchó a lo lejos, rompiendo el momento de tensión como un cristal quebrándose. «¡Vamos! Miguel», gritó Lucía, su voz ahora llena de urgencia. «No tenemos tiempo que perder. Deja a Clara, deja todo lo que crees saber. Son nuestro verdadero enemigo». Miguel se sacudió, confundido, mientras el rostro de Clara se desvanecía en incredulidad. «No, no puede ser». La verdad caía sobre él como una sombra, envolviendo su mente en un laberinto de traiciones familiares. Todo lo que había considerado cierto estaba a punto de dar un giro dramático. «Lucas, tú no eres solo un niño», gritó Miguel, atrapado entre el eterno amor por Clara y la urgencia de la verdad, mientras el sonido de pasos se acercaba y las luces rojas danzaban a su alrededor. Era como si el caos se apoderara de la noche, convertido en una oscuridad inquietante donde el destino de cada uno pendía de un hilo. Justo cuando Miguel estaba a punto de dar un paso atrás, al ver la confusión y la angustia en los ojos de Lucas, todo quedó en suspenso. Clara dio un paso hacia él, y en ese mismo instante el sombrerudo lanzó una mirada fugaz a Lucía, que le hizo tragar saliva, como si comprendiera algo que ninguno de ellos sabía. Sin previo aviso, el extraño alzó la mano y gritó: «¡Basta!». Un aire tenso envolvió a todos. «¿No ven lo que está pasando aquí? Es hora de que todos conozcan». Miguel sintió que el suelo temblaba. Un estruendo sordo resonó mientras todo a su alrededor se llenaba de caos. En medio del humo y la confusión, la figura del sombrerudo se desvaneció. Pero no antes de revelar su rostro. Era el padre de Clara. Una mezcla de horror y asombro se apoderó de Miguel. Clara, con ojos desorbitados, retrocedió, como si hubieran arrancado la tierra bajo sus pies. «Papá, ¿qué has hecho?», gritó, la incredulidad en su voz. «Este es el final, Clara. No permitiré que arruines lo que hemos construido». La voz del hombre, aún pesada de rabia, resonó entre la multitud que ahora observaba con miedo y curiosidad. «Lucas es nuestra única esperanza. Sin él, estamos condenados». La revelación explotó en la mente de Miguel como un rayo. La confusión se volvía caos. ¿Qué había su padre ocultado? ¿Qué conexión tenía Lucas con lo que estaba sucediendo? La multitud murmuraba, cada vez más inquieta, cada grito una chispa de ansiedades no resueltas. La realidad empezó a desmenuzarse.
Las miradas se intercambiaron entre Clara y su padre, el peso de los secretos acumulándose. Miguel sintió que todo lo que creía saber se desvanecía. El rostro del niño se volvía cada vez más pequeño, atrapado en una tormenta de verdades ocultas. ¿Por qué Lucas es tan importante? Miguel pensaba, su mente batallando por entender. La verdad se deslizaba entre sus dedos como arena, y la línea entre amor, lealtades y traiciones se ensanchaba cada vez más. Las luces azules de la policía empezaron a reflejarse en las caras aterrorizadas. Sin embargo, entre el caos, un último grito resonó. Un eco desgarrador. No podemos permitir que esto termine así. Hay más en juego de lo que imaginas. Fue Lucía, hablando acres de palabras que quemaban en el aire. Y así, la oscuridad se adueñó de la noche. La incertidumbre completamente se desbordó. ¿Qué haría Miguel ahora? ¿Cómo afectaría esto a Lucas, Clara y su propia vida? ¿Y qué otros secretos se apilarían entre ellos, ansiosos por salir a la luz? La tensión era palpable, un aire espeso que lo envolvía mientras Miguel sentía que todo se desmoronaba. Cada mirada desbordaba incertidumbre, cada palabra era como un golpe en su pecho. «Lucas, ven aquí», murmuró, pero el niño permanecía en su sitio, atrapado entre la confusión y el miedo. «No, Lucas, no le hagas caso a ese hombre», Clara gritó, sus ojos llenos de angustia. «Él no es quien dice ser. No puedes confiar en él». El extraño lo ignoró, centrado en Lucas, quien parecía un pájaro asustado. La multitud murmuraba. Susurros inquietantes llenaban el aire. Alguien gritó, «¡Llamen a la policía!». Un nuevo pánico se encendió en el corazón de Miguel. Fue entonces cuando, en un giro inesperado de los acontecimientos, una explosión de luz y sonido estalló en el centro de la escena. Un coche negro, con ventanas tintadas, se detuvo bruscamente. La puerta trasera se abrió de golpe y una figura se abalanzó hacia ellos. «¡Miguel!», gritó, y a la vista de todos apareció Lucía, su hermana. El caos se detuvo por un instante. La mirada de Miguel se encontró con la de Lucía, flashes de un pasado olvidado llenando sus pensamientos. «¿Qué haces aquí?», preguntó Miguel, pero estaba demasiado aturdido por la tensión. La multitud suspiraba, ansiosa por la revelación que se avecinaba. «Vine a buscarte. La familia está en riesgo. No tienes idea de lo que está pasando», dijo ella, con respiraciones entrecortadas. «Están detrás de Lucas y de ti. No puedas quedarte aquí. Debemos irnos ya». Detrás de ellos el sombrerudo se congeló. Un destello de sorpresa cruzó su rostro. «¿Qué sabes tú de esto?», preguntó, como si cada palabra fuera una amenaza en sí misma. «Todo», dijo Lucía con una confianza repentina, «todo lo que ignoras. La familia de Clara no son simples criminales. Lo que buscan va más allá de la venganza. Hay mucho más en juego». Las palabras pesaban en el aire como plomo. Clara palideció. «¿Qué sabes tú de eso?», su voz soberana, pero llena de pánico, disparó. «Lucas no es solo un niño, es parte de un legado, uno que nosotros hemos protegido durante años», dijo Lucía, dejando caer la bomba. La revelación sacudió a todos como un terremoto. Los murmullos crecieron, la multitud llena de confusión y miedo. Miguel sentía que el mundo se le desvanecía bajo los pies. «¿Qué quieres decir con legado?», su voz un susurro entre el caos. «¿Quién es realmente Lucas? Él es más importante de lo que crees. Y tú, Miguel, eres el hilo que conecta todo esto. Tú eres parte de esto». Lucía miraba a su hermano intensamente, como si pudiera desvelar un secreto guardado durante años. «Las decisiones de papá, de nuestra familia, están involucradas con la familia de Clara. Todo está atrapado en un juego que nunca quisiste jugar». La multitud parecía un mar turbulento, voces entrelazadas llenando el aire con dudas y suposiciones. «Miguel, sal de aquí», Clara lo instó, una mezcla de desesperación y determinación en su mirada. «Tienes que proteger a Lucas y a ti mismo». Pero Miguel no podía dejar de pensar en las palabras de Lucía. «Hay mucho más en juego». El pánico se intensificó. Sin embargo, una sirena se escuchó a lo lejos, rompiendo el momento de tensión como un cristal quebrándose. «Vamos, Miguel», gritó Lucía, su voz ahora llena de urgencia. «No tenemos tiempo que perder. Deja a Clara. Deja todo lo que crees saber. Son nuestro verdadero enemigo».
Miguel se sacudió confundido, mientras el rostro de Clara se desvanecía en incredulidad. No, no puede ser. La verdad caía sobre él como una sombra, envolviendo su mente en un laberinto de traiciones familiares. Todo lo que había considerado cierto estaba a punto de dar un giro dramático. «Lucas, tú no eres solo un niño», gritó Miguel, atrapado entre el eterno amor por Clara y la urgencia de la verdad, mientras el sonido de pasos se acercaba y las luces rojas danzaban a su alrededor. Era como si el caos se apoderara de la noche, convertido en una oscuridad inquietante, donde el destino de cada uno pendía de un hilo. Justo cuando Miguel estaba a punto de dar un paso atrás, al ver la confusión y la angustia en los ojos de Lucas, todo quedó en suspenso. Clara dio un paso hacia él, y en ese mismo instante el sombrerudo lanzó una mirada fugaz a Lucía, que pareció desvé. Una ola de incredulidad recorrió la multitud. La mirada de Lucía se oscureció, como si un rayo de dolor la atravesara. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó, su voz ahora temblorosa, desmarcándose del papel que parecía conocer. Miguel sintió un escalofrío helado recorrer su columna vertebral. El sombrerudo dio un paso hacia Lucía, con un aire inquietante. «Lo siento, no sabía que tendrías que hacerlo». «¿Hacer qué?». Los murmullos de la multitud se ahogaron. Cada ojo era un testigo acérrimo de la revelación que se estaba cocinando. Cada palabra se sentía como una explosión, haciendo volar en pedazos la estructura del mundo que Miguel creía conocer. Lucía se puso pálida, y su voz tembló. «Yo no tengo idea de qué hablas». Su mirada se llenó de lágrimas mientras el sombrerudo la apuñalaba con la mirada. «Miente. No puedes seguir así. La sangre no se puede ocultar. Eres parte de esto, tanto como él. Y si lo dejas ir, todo se perderá». Miguel estaba atrapado en la marea entre Lucía y el sombrerudo. Bajo el caos, una revelación amarga descendió. ¿Estaba Lucía realmente involucrada en todo esto? ¿Por qué nunca le había hablado de su familia? «¡Espera! ¡Espera!», gritó Miguel, desesperado por hacer sentido de la locura. «¿Qué estás diciendo?». Pero antes de que Lucía pudiera responder, el sombrerudo alzó una mano, dejando caer una bomba inesperada. «Si no actúas, estos hombres no solo se llevarán a Lucas, sino que también a ti». La frase paralizó el aire. Todo el mundo se quedó en silencio, mirándose con confusión y temor. No era suficiente simplemente huir. Todos estaban atrapados por un destino que cambiaba como un caleidoscopio. Miguel sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies, confundido. ¿Los hombres que lo acechaban eran los verdaderos monstruos? ¿Qué tal si te dijera que no solo estás lleno de mentiras? La verdad es que Lucas es más que un niño. Es la clave. Comenzó el sombrerudo, mientras la sirena de la policía se hacía cada vez más fuerte. Y entonces, en un instante que pareció alargarse eternamente, se escuchó un grito desgarrador. «¡Lucas!». La voz de un extraño resonó entre ellos, y el niño, en un giro vertiginoso, se abalanzó sobre el sombrerudo, sus ojos llenos de determinación y odio. «¡Tú nunca me tendrás!», gritó Lucas con una fuerza que sorprendió a todos. Y en ese momento, el abismo de secretos y traiciones se iluminó. La verdad estaba en la cuerda floja, y lo que había comenzado como una noche oscura y tormentosa, ahora prometía un cataclismo que rompería las cadenas para siempre. Miguel sintió el nudo en su garganta, impotente mientras el futuro se alzaba como un gigantesco rompecabezas a la espera de desvelarse. Él no sabía qué seguiría. «Tú nunca me tendrás». A Miguel le pareció que el tiempo se detenía en ese instante, pero en cuanto las palabras salieron de la boca del niño, algo cambió. Un estruendo, una explosión de luces brillantes surgió repentinamente del coche negro. El sonido rompió el momento en 1000 pedazos. Miguel sintió el corazón encogerse. La multitud retrocedió. Las miradas se agitaron entre la confusión y el temor. «¿Qué está pasando?», pensó, pero solo pudo perplejarse ante el espectáculo. Entonces el extraño sombrerudo, en un giro inesperado, levantó las manos. «¡No lo hagas!», gritó, pero ya era demasiado tarde. La explosión fue como un latigazo, arrasadora. Miguel sintió el suelo temblar. Una sombra enorme cubrió la escena, y de repente apareció un grupo de hombres, todos enfundados en trajes oscuros,
saliendo del vehículo con rapidez. Con gestos decididos, se acercaron. Eran los hombres que lo habían seguido, pero había algo distinto en su mirada. No eran solo rivales. En sus ojos había un conocimiento profundo, un destello de rencor y anhelo. Miguel sintió un frío que le caló hasta los huesos. «Lucas, aléjate», gritó. Pero el niño estaba congelado, atrapado en la intensidad de la escena. «Tú», uno de los hombres apuntó a Clara. Su voz reverberaba como un trueno. «Todo es tu culpa. La verdad debe salir ya». Cada palabra era una navaja, y antes de que alguien pudiera reaccionar, el sombrerudo hizo un paso hacia adelante. «Detente», dijo, pero su voz contenía más miedo del que quería mostrar. «Lo siento, Clara, lo tenía que hacer», confesó el sombrerudo. Y como si la línea de un guión se hubiera marcado, todo se paró. Las palabras resonaban en el aire. Miguel sintió que el corazón le caía al suelo. «¿Qué quieres decir?». Clara palideció, mirando a su padre. «¿De qué hablas?». «Pertenezco a otro lugar, a un legado más oscuro de lo que piensas». Pero el tono de su voz cambió. «Por eso, Lucas es nuestra única salida. La familia está acabada, y solo él puede cambiar el destino». La revelación fue como una bomba. Miguel sintió que el aire se le escapaba. ¿Un legado? ¿Y Lucas había sido parte de esto todo el tiempo? «Eres un traidor», dijo Clara, con lágrimas en los ojos. «Sangre sobre sangre». El extraño se rió, una risa vacía. «La sangre no se puede negar. Eres una pieza más en este juego, Clara. Y ni hablar de Miguel». «A mí no me involucres en tu locura», Miguel replicó indignado, pero sus palabras parecían deslizarse en una inmensidad de mentiras. No sabía en quién confiar. Entonces, al adoptar una postura firme, el tipo con el traje gris se volvió hacia Lucas, quien aún estaba aturdido en esa mezcla de valor e incertidumbre. «Lucas, tú eres más que un niño de la calle. Eres el verdadero heredero». Un susurro recorrió la multitud. Miguel sintió el nudo en su pecho, apretarse hasta el borde de la asfixia. «No, Lucas es solo un niño. No puede ser». «¿Por qué crees que mi familia te buscaba?», agregó el extraño, su tono burlón. «Tú llevas la verdad, y si te atrapan, todo se acaba». Entonces, de repente, las luces rojas de la policía iluminaron la escena. Miguel sintió que el reloj daba las campanadas, marcando el final de un capítulo. Pero un nuevo comienzo se acercaba a gran velocidad. El caos erguía sus garras, y él se dio cuenta de que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Quién era Lucas? ¿Qué cabía en ese legado oscuro? Era una tierra de incertidumbre en la que él no había decidido entrar, pero de la que ahora era parte. Las sirenas se acercaban, y Miguel sabía que cada segundo que pasaba era una decisión. «¿Qué pasará ahora?», se preguntó, pero lucía tan incierto como el futuro que se cierne sobre ellos. La lucha por la verdad apenas comenzaba, y quien saliera de allí con el tiempo no lo sabía. Pero una cosa era segura: el juego cambió y con él todo se sacudió. La pregunta flotaba en el aire pesado. ¿Qué destino les aguardaba en este enredo inescapable de secretos y traiciones? Mientras todos respiraban apretados entre el miedo y la esperanza, «Tú nunca me tendrás». A Miguel le pareció que el tiempo se detenía en ese instante, pero en cuanto las palabras salieron de la boca del niño, algo cambió. Un estallido, una explosión de luces brillantes surgió repentinamente del coche negro. El sonido rompió el momento en 1000 pedazos. Miguel sintió que el corazón le encogía. La multitud retrocedió, las miradas se agitaron entre la confusión y el temor. «¿Qué está pasando?», pensó, pero solo pudo perplejarse ante el espectáculo. Entonces el extraño sombrerudo levantó las manos. «¡No lo hagas!», gritó, pero ya era demasiado tarde. El rugido de la explosión fue ensordecedor, arrasador. La tierra tembló bajo los pies de todos. Miguel sintió que su mundo se sacudía. Un horror indescriptible envolvía la escena. Una nube de polvo y humo llenó el aire. La multitud, confundida y horrorizada, comenzó a gritar.
Algunos se tapaban los ojos, otros intentaban proteger a sus seres queridos. ¡Lucas!, Miguel gritó mientras el caos se desataba. Todo era un mar de cuerpos y voces. Quería desplazarse, pero se sentía atrapado en la escena. La adrenalina corría por sus venas y el pánico crecía como una sombra. ¡Corran!, un grito salió de la multitud. Todo se volvió un estampido de movimientos frenéticos, gente empujándose para salir, intentando escapar del humo. Miguel quería proteger a Lucas, pero el niño parecía más pequeño en aquel universo enloquecido. Clara estaba en el suelo, sentada, mirando hacia la nube de escombros que la rodeaba. Sus ojos estaban vacíos, incrédulos. Y entonces, entre el caos, un fuerte alarido rompió el aire, un alarido desgarrador, casi animal, que hizo que a todos se les helara la sangre. «¡Espera!», gritó Lucía, y en ese momento una sombra emergió de la bruma. El sombrerudo fue arrastrado. Justo cuando Miguel vio la figura que se acercaba, se dio cuenta. Era el padre de Clara, pero algo estaba diferente. Su rostro ya no mostraba esas decisiones calculadas ni ese autoritarismo. Estaba descompuesto, como si el horror lo hubiera alcanzado. «¡Papá!», Clara dio un paso hacia él, pero el hombre se movió rápidamente, sacando un objeto del bolsillo. Era una pistola, y el hecho de que la tuviera hizo que un escalofrío recorriera a Miguel. «¡No apuntes a Lucas!», gritó Clara, su voz llena de desesperación. Las sirenas de la policía resonaban cada vez más cerca, y el tiempo avanzaba. Entonces, un crujido reverberó entre el humo, seguido de otro grito desgarrador, este de Lucas. «¡No quiero que me hieden, papá!». La gente comenzó a moverse para escapar del laberinto de horror. En un instante, Miguel sintió un nudo en la garganta. La imagen se dispuso ante él. El padre de Clara estaba a punto de traicionar a su propia hija, y posiblemente a todos. «¡No! ¡Detente!», gritó, extendiendo una mano. Miguel dio un paso hacia adelante justo cuando el hombre disparó. Un estallido resonó por el aire. El tiempo se detuvo. Clara dio un grito, y las miradas se volcaron hacia la figura que yacía en el suelo. Era Lucas, el niño que había sido el vínculo entre todo, quien había sido el único inocente en todo esto. La oscuridad de la noche consumía la escena, mientras todos se quedaron en shock. Una verdad devastadora estaba surgiendo. El niño, el legado, el futuro, todo había cambiado en un instante. La multitud, paralizada, temblaba como en un sueño. Ella había estado protegiendo a su propio hermano. El legado, el niño, todo se conectaba de manera impensable. Y Miguel, parado inocentemente en medio de este desenlace horrendo, sintió como la culpa comenzó a subirle por la garganta. No puede ser. El hombre sombrerudo y Clara luchaban por la verdad, mientras la policía ya se estaba acercando y el círculo se cerraba en torno a ellos. «¡No! ¡Lucas es mío!», gritó Clara, mientras Miguel imaginaba la vida de una madre protegiendo a su hijo de una tormenta similar a la que desataban sus propios secretos. Y entonces, con su rostro enrojecido de ira y el dolor reflejado en sus ojos, Clara le lanzó una mirada a Miguel que destrozó su mundo. «Tú lo sabías todo esto. Eres como ellos. ¿Cómo había llegado a ser parte de aquello?». La confusión y la desesperación lo envolvían, con la realidad aplastándolo como un peso insoportable. Todo había cambiado, y con ello también el corazón de una madre hacia su hijo. La oscuridad se adueñó del escenario, mientras la verdad y la traición se encontraban en ese terrible acto. Y Miguel se preguntaba si alguna vez podría salir de allí sin perder todo. ¿Qué haría ahora con este giro devastador? ¿Podría salvar a Lucas? Con el tiempo corriendo y la policía acercándose, las sombras acechaban, y la pregunta resonaba en su mente. ¿Cuántas verdades más permanecerían ocultas? El caos reinaba. El polvo levantado por la explosión turbulenta se mezclaba con los gritos aterrorizados de la multitud. Miguel, con el corazón acelerado, miró a Lucas, y su sonrisa temblorosa, llena de incertidumbre. «No dejes que te atrapen», gritó, su voz resonando como un eco desesperado. «Lucas, ven».
Clara extendió la mano hacia su hijo, pero el miedo mezclado con la confusión mantenía al niño. Y él se movió protectivamente hacia él, sintiendo la presión de los hombres armados que se acercaban. «¡Aléjate de él!», ordenó, el nudo en su garganta oprimiendo su voz. Los hombres de trajes oscuros avanzaban, y Miguel pudo ver un brillo metálico en sus manos. «Nadie tiene que salir herido». El líder, que parecía disfrutar de esa tensión, sonrió como si le estuviera hablando a un grupo de niños. «Solo queremos lo que es nuestro». El aire se volvió denso, cargado de un miedo palpitante, y Miguel sintió cada paso que daba hacia Lucas como si llevase el peso del mundo. «Clara, nuestro tiempo se está acabando», murmuró, una angustia indescriptible vibrando en su pecho. La mirada de Clara pasó del horror al compromiso. «No los dejaremos ganar», replicó con fuerza, su voz firme a pesar de la tempestad a su alrededor. Justo cuando pensaron que se les había acabado el tiempo, un grupo de policías irrumpió en la escena. Las sirenas resonaron como la campana de una última oportunidad. «¡Al suelo! ¡Todo el mundo al suelo!», ordenaban estos uniformados, en un intento de restaurar el orden. «El legado no se puede desvanecer», gritó el sombrerudo, como si las palabras pudiesen cambiar su destino. Su rostro se tornó pálido y frustrado. «No se puede perder lo que ya ha sido heredado». Miguel sintió que el pulso del caos se apaciguaba por un segundo. La mirada de Lucas brillaba con la esperanza y terror de un niño que busca refugio. «Miguel», su voz temblaba, «¿qué pasará con nosotros?». La fragilidad en su tono quebró el corazón de Miguel. «Te protegeré, lo prometo», dijo Miguel, tomando la mano del niño. Clara, a su lado, respiró profundamente, dejando sus miedos atrás. «¡No más secretos!», exclamó mirando a su padre. «Déjanos a Lucas. Tú no puedes decidir su futuro». La tensión se disparó. Los hombres vestidos de oscuro permanecieron quietos. Las miradas de ambos lados aguardaban una decisión. El aire estaba cargado de emociones. Un vendaval de decisiones cruciales giraba en torno a ellos. «Déjalos ir», rugió uno de los policías, dando un paso al frente y apuntando con su arma. La multitud se estremeció. Las luces de la policía iluminaban el escenario oscuro. Miguel se sintió como si se estuviera levantando sobre un precipicio. Clara miró a Lucas, su rostro lleno de resoluciones. «Ahora», gritó. Y todos, sin dudarlo, tomaron la decisión. Corrieron juntos, Miguel, Clara y Lucas, en dirección opuesta a las sombras que amenazaban atraparlos. La presión en su pecho se disipó por un instante mientras la libertad se acercaba. Las sirenas sonaban a su alrededor. La policía mantenía a raya a los hombres oscuros. A la derecha, Miguel guiaba su mente, funcionando a toda máquina. Un último giro y encontraron cobijo detrás de un coche de policía. La adrenalina corría por sus venas. La esperanza brillaba en sus corazones. «¿Estamos a salvo?», preguntó Lucas, la voz silenciosa, temblorosa pero esperanzada. Miguel lo miró, un brillo renovado en sus ojos. «Sí, estamos juntos, y eso es lo que importa». Clara, con lágrimas corriendo por sus mejillas, asintió profundamente. Era un nuevo comienzo, una oportunidad para sanar las cicatrices del pasado. La noche oscura finalmente comenzó a desvanecerse. Con el apoyo del departamento de policía, Miguel sabía que estaban a salvo, pero nunca olvidaría lo que habían perdido. «No hemos terminado», pensó, «pero juntos podemos enfrentarlo». Así que, queridos amigos, aquí es donde su experiencia se vuelve crucial. Tienes que suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurarte de que el mundo vea esta increíble saga. Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Me encanta leer lo que piensas. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para hacerlo. El futuro de nuestras